Luis Fumayor Toro, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, también fue rector suplente en el Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vladimir, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos, Luis. Bueno, caramba, viendo este panorama, al día de hoy ya falta pocos días para que se cumpla un mes de las elecciones del pasado 28, faltan exactamente 8 días, pero estamos también a la espera de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a las competencias que asumió y que son pertenecientes al Consejo Nacional Electoral. Pues, en todo caso, me gustaría tu visión sobre este particular momento político venezolano. Bueno, estamos en un momento de coyuntura muy difícil, porque yo pienso que el gobierno ya tomó una decisión en relación con mantenerse en el poder, independientemente de todos los reclamos que existen, independientemente de lo que la gente piense, independientemente de las ilegalidades ejecutadas por el propio CNE, por su presidente, independientemente del primer boletín ese espantoso en que dio Amoroso, con ello inició realmente toda una situación que bueno, que nadie pensaba que esa podía ser, digamos, el desarrollo de unas elecciones que de paso ese día habían transcurrido bastante normalmente, con mejor participación que en el pasado y sin los inconvenientes muchas veces denunciados, pues, ¿no? Y sin embargo, bueno, Amoroso aparece en una forma prácticamente informal, sin cumplir con los requisitos formales del caso, dando un supuesto primer boletín que luego uno se entera que no salió de la sala donde debía salir, que no participó, no fue aprobado por la directiva del CNE, no fue tampoco firmado por los testigos nacionales de los candidatos ni de los partidos, y que además con el 80% de las actas habla de una diferencia, de una ventaja prácticamente irreversible, cuando faltaban por escrutar más de 2.3 billones de votos, pues. Y la diferencia entre los candidatos era apenas menos 700.000 votos, porque ahí no había irreversibilidad ninguna. Cualquier estudiante, ni siquiera muy aventajado en matemáticas, le hubiera podido quedar a Amoroso. Pareciera que fue una cuestión hecha, digamos, en forma urgente, apresurada, improvisada. Pues uno no entiende exactamente qué pasó, porque si el gobierno se prepara para hacer un fraude, bueno, debería prepararse bien, pues no de esta manera tan bufa en que lo hizo, pues. Mira, por cierto que hoy Enrique Márquez introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia una recusación contra la presidenta del TCJ por sus vínculos partidistas, que tuvo militancia, que fue alcaldesa encargada, fue concejal, etcétera, del PSUV. Y bueno, él está recusando a ella en este proceso. Sí, pues en este proceso porque está presidiendo, está en la sala electoral, pues encabezando la sala electoral. Pues sí, él es la presidenta de la sala que va a decidir exactamente en última instancia sin apelaciones. Por ejemplo, así es. El gobierno sacó del CNE algo que debería haber permanecido. Ya no llegue el CNE, debería haber el CNE terminado de dictaminar, y entonces, bueno, esperar si la gente iba a impugnar o no los resultados. Ahí, bueno, la impugnación posiblemente iba a ir a la sala electoral, pero al sacarla en una forma tan digamos, tan absurda, pues, porque es que el mismo presidente, uno lo sabe, bueno, el presidente actuó allí como un candidato o como presidente. Porque si actuó como presidente, si actuó como candidato, que es como ha debido actuar, porque está pidiendo un recurso contencioso en relación con una elección en la cual él es candidato, entonces él como candidato tiene interés legítimo, ¿verdad? Y puede presentar el recurso. Pero como presidente él no tiene capacidad para presentar un recurso porque como presidente no tiene interés legítimo en el asunto. Entonces, y si lo hace como candidato, ¿por qué el abogado que tiene es el Procurador General
de la República. Sí, eso llama la atención. Se supone que debería ser un abogado particular, ¿no? Porque no es ese no es un caso del Estado, es un candidato a un particular en este caso. El procurador es abogado de la República, Así no, es. no es el abogado del presidente de la República, ¿no? Entonces, ya por allí incluso hay un vicio enorme en todo ese proceso que la sala debió corregir, pero aparentemente la sala no va a corregir nada. Yo creo que la gente en general sabe qué es lo que va a decidir la sala y no uno está esperando, como dice, que se termine de decidir algo que ya sabe uno que está decidido, pues, porque es difícil que la sala electoral vaya a decidir una cosa contraria al interés del candidato que presentó el recurso contencioso ante la misma. Ahora, Luis, fíjate, hablando también de cómo ha enfrentado la oposición esta coyuntura, ¿cuál es tu evaluación de la dirección política de la oposición al día de hoy, de los pasos que ha dado en la idea pues de defender un resultado que ellos dicen que ocurrió a propósito de lo que contienen las actas que poseen? Bueno, mira, me parece que la oposición ha sido errática en eso, como siempre ha sido desde el 2002 para acá, pues, ¿no? Por ejemplo, realizaron recientemente una movilización que hablaron de una movilización mundial, ¿eh? Y movieron muy poca gente en Caracas, en las Mercedes, pero fue muy poca gente la que fue, ¿no? Pero vamos a suponer que en Madrid parece que movieron mucha gente y en otros sitios movieron gente. Okay. Ellos estaban tratando de digamos, difundir en el mundo entero lo que ellos están planteando. Ahora, ellos cuando lo hacen de esta manera, ellos comienzan a involucrarse en la política externa a Venezuela. Fíjate que en el caso de Madrid, ellos llaman, que se hace una reunión, se supone que a la oposición lo que le interesa es que todos los españoles acompañen a Venezuela o los acompañen a ellos en el reclamo democrático que se está haciendo. No le interesa que sean solo los del Partido ¿Lo de Vox o lo del Partido Popular? No, a ellos les interesa que sean todos. Pero entonces traen a la vieja Ayuso, a la Sí. Ayuso que es una enemiga del gobierno actual español. Y entonces Antonio Ledesma sale y le da la bandera. Pero a mí me parece una actitud hasta estúpida, no sé, yo no termino de... De hecho, a sabiendas de que el propio gobierno español ha reclamado transparencia, ha reclamado resultados, ¿no? Como todo el resto de los países de la Unión Europea. Pareciera que ellos se quieren echar encima entonces a los que están reclamando y que tienen además más posibilidades de actuar porque son gobiernos, pues, ¿no? Entonces, y en el caso norteamericano, entonces tú los ves también permitiendo que la política venezolana sea utilizada e impulsando ese uso, como que si nosotros vamos a lograr dividir, como si no lo tuviéramos... Pero es que también tú ves, Luis, también tú ves, por ejemplo, tú oyes narrativas como la de este señor Monedero, caramba, que tú dices, bueno, es Ayuso pero al revés, ¿entiendes? Sí, no, que es así, estamos de acuerdo. Entonces este es un tema doméstico, Venezuela se ha convertido en un tema doméstico en la política española, entonces los enemigos de Zapatero, los enemigos de Pedro Sánchez hacen de la suya, pero también desde la extrema izquierda pues hacen los propios factores que son incondicionales del chavismo y que no critican cosas en España que las ven aquí y no las critican. Así es, no, es que es así, digamos. Yo hablé de la posición en este caso, porque la pregunta que tú me hiciste... Sí, claro, sí, pero la posición que ellos habían hecho. Lo otro es, fíjate, las manifestaciones que ocurrieron en Caracas y yo creo que en todo el país, no fueron manifestaciones de las capas medias acomodadas. Fueron manifestaciones de los sectores populares. Eso es verdad. La primera que sale de Petare y avanza por toda la avenida Francisco de Miranda y llega a Chacao, a Chacaíto, llega incluso a la manifestación donde la policía no le impide continuar, pero además el grito era a Miraflores. El grito de los manifestantes era a Miraflores. Bueno, mira, es una manifestación de los sectores populares, los sectores que en principio siempre han votado mayoritariamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo mismo ocurrió con las manifestaciones de Coche
y el Valle. Y el Valle, sí, señor. Las manifestaciones de Katia, los de La Vega, es decir, y eso mismo ocurrió, Viterio, es decir, los protagonistas en la calle hoy no son las casas de vida acomodadas del No son los apellidos, como diría el gobierno. No son los apellidos, exactamente, no son los apellidos. O son otros apellidos. Sí, son otros apellidos. Entonces, bueno, mira, ahora, la oposición llama entonces a concentrarse en las Mercedes. Entonces, uno no entiende, bueno, pero ¿por qué si quienes están manifestando son los sectores populares, tú llamas a concentrarte en las Mercedes? Entonces llamas a la gente que vaya, como tuviera un problema en Caracas, tú llamas a la gente a manifestar en San Fernando de Apure, cosas así por el estilo. Eso no se entiende. Pero fíjate, Luis, te explico, también te contaría lo siguiente, yo estuve en ambas y en la segunda, por supuesto que hubo un elemento que no se puede dejar por fuera, que es el de la represión, las entradas de los barrios tomadas. Entonces, claro, tú puedes decir, mira, no, que es que no movilizan. Bueno, ¿quién va a movilizarse con un contingente de policía en la entrada del barrio, gente pidiendo documentos, hostigando? O cuando el director de la PNB dice, bueno, hay pasaje gratis para Tocorón, imagínate tú. Sí, no, estoy de acuerdo. Digamos, todos esos son elementos, pero esos son elementos que tienen que ser considerados por esa dirección opositora, porque ellos saben con quién están trabajando, a quién se están enfrentando. Ellos saben cómo actúa el gobierno. Entonces, el gobierno actúa en función de la oposición. El gobierno no se equivoca. El gobierno actúa en función e incluso va mucho más allá en su represión de la represión de la oposición. Reprime y trata de producir miedo en toda la gente que proteste, pues de tal manera que la gente se inmovilice por el miedo. El gobierno actúa en función de la amenaza que él ve, pero el cambio de la oposición no actúa en función de la amenaza que es el gobierno, pues para ellos y para el país en general. Pero ¿qué opciones le queda a la oposición, por ejemplo, que va a apelar a un tribunal, que ya sabemos su composición? Si va a la fiscalía a denunciar algo, ya sabemos lo que va a ocurrir. Si va a la defensoría, ni siquiera le reciben la denuncia. Si va a la Asamblea Nacional, tampoco. O sea, ¿a dónde acude la oposición? ¿Qué debe hacer? Si marcha, no la dejan marchar. O sea, ¿qué caminos le queda? Bueno, fíjate, yo te podría decir, yo entiendo perfectamente las dificultades que tiene cualquier opositor en este momento. Bueno, poner que tú fueses jefe político de la oposición, ¿qué propondrías tú? Bueno, pero por ejemplo, a mí me parece que el no haber ido González Urrutia al Tribunal Supremo me parece un error. Fíjate que Enrique Márquez fue, y Enrique Márquez está peleando mucho más que todos ellos en el Tribunal Supremo. El escenario del Tribunal Supremo, ahí está Enrique Márquez dándole y peleando y mete tantos recursos y hoy está tratando de invalidar a la presidenta de la sala electoral. Posiblemente le van a decir que no, lo que sea, pero él lo hace y actúa, pues, y da. Entonces, sin embargo, esa actitud combativa de Enrique Márquez, por ejemplo, tú no la ves en el liderazgo opositor. Yo no veo a Ramón Jalú en esa actitud, no veo a ninguno de ellos en esa actitud combativa. Con excepción de María Corina, pues yo pudiera decir que sigue combatiendo, pero tú no ves a los demás en esa actitud combativa, pues. Y sin embargo, hay declaraciones en las cuales pareciera que tienen al gobierno arrinconado, que lo tienen contra la pared, que uno no entiende, pues, que si es que hay una esquizofrenia allí colectiva, porque yo no veo al gobierno contra la pared, yo veo al gobierno en dificultades, pero lo veo hacia adelante, pues, empujando, está huyendo, pero está huyendo hacia adelante, y está llevándose por el medio al que se le atraviese. Eso es lo que yo veo, y se puede llevar por el medio a la nación venezolana, incluso a la democracia, etcétera. Eso es lo que uno ve. Entonces, habría que estar también en este momento pensando en eso. Bueno, ¿cuál es la nueva situación que se va a presentar aquí después de que el Tribunal Supremo dé su sentencia? Que todo el mundo más o menos sabe cuál es. Entonces, si uno quiere ir adelante en los acontecimientos, uno tendría que empezar a prepararse para eso, no esperar que llegue la evidencia, sino y no estoy hablando de acciones inmediatas, porque yo no creo que las acciones inmediatas van a resolver este problema. Yo creo que aquí hay que pensar ya en el mediano y largo plazo. Enero, por ejemplo, ¿es el mediano plazo o es el largo plazo? En el largo plazo, digo yo. Pero te pregunto, ¿enero para ti es mediano plazo o largo plazo? Depende de cómo se vea.
Bueno, claro, pero yo diría que, digamos, ya en el corto plazo se hizo y se está haciendo y debe seguir haciéndose. Márquez está actuando en el corto plazo, ¿ves? En el caso concreto de la actitud de la sala electoral, pues, ¿no? Entonces, en la oposición pudiera estar también allí, digamos, haciendo prácticamente lo mismo, que a lo mejor corre más peligro que Márquez, porque el gobierno la ve como más enemigo que Márquez. Eso es cierto, pues. Pero para alguna gente está en política y está actuando. Tú no le puedes decir a la gente, salgan a defender y tú no sales. Cuando la izquierda asumió la lucha armada, la asumió. O sea, se fueron para el monte y bueno, corrieron el peligro que tenían que correr y muchos fueron muertos, otros fueron heridos, otros fueron detenidos, etcétera, pero la gente lo asumió y lo asumieron los dirigentes, lo asumieron, equivocadamente o como sea, pero lo asumieron. Entonces tú no puedes llamar a otros a asumir y tú no asumes, tú tienes que asumir y eso tiene riesgo, por supuesto que tiene riesgo. Ahorita tiene riesgo. Esta declaración que yo te estoy dando tiene riesgo. A ti mismo te han digamos, señalado, y han señalado a Carri, y han señalado a Márquez, y han señalado a Barreto, y el gobierno, es más, el mismo Mario Silva en el programa ya dio la pauta de que ahorita viene la cacería de brujas hacia la base del gobierno. Sí, imagínate. Que por cierto, ese señor no le ha respondido ni a Cilia Flores, ni a Nicolás Maduro, ni al pueblo de Diosdado, porque él echó dedo con un agente del G12 en un audio que anda por ahí circulando. Sí, que esa explicación se las debe, por cierto. Aprovecho para dar esa cuñita. Sí, así es. Entonces, nosotros, mira, este señor, eso de decir que en Fuerte Tiuna votaron por. Él mismo está declarando que perdió. Sí, hombre. Sí, señor. Lo está diciendo. Entonces dice que son unos traidores. Entonces, yo me pregunto, ¿y la gente de Caricuao, entonces, tendrá que seguir votando por los adeptos, los copellanos, porque ellos fueron los que le dieron los apartamentos del Caricuao y los que daba el Banco Obrero antes? Así es. Las casitas del Banco Obrero en Coche, en el Valle, en fin. Entonces, ¿qué es lo que tiene en la cabeza este señor? ¿Qué es lo que tiene? Y yo obviamente no entiendo, pues, ¿eh? No, es una situación muy crítica, yo la veo muy... Ya nos quedan 2 minuticos, Luis. Te pregunto también sobre el espacio internacional. ¿En qué medida los actores internacionales pueden incidir realmente en lo que pasa en Venezuela? Por ahí decía Jesús Farías, y lo estaba leyendo, que bueno, ya lo de las sanciones no les importa, o sea, que no pueden seguir agarrándose del tema de las sanciones porque ya las sanciones no les impactan. Pero dice que desde el punto de vista económico, pues, ya les resbalan. Sí, bueno, yo creo que internacionalmente, el gobierno al tomar la decisión de expulsar todas las misiones diplomáticas por lo que sea, al incluso enfrentar a gente que eran amigos, pues que estaban más bien aconsejándolo y diciéndole que por favor que tomara pista, ¿no? Como Petro, como Lula, el mismo López Obrador. Entonces, cuando el gobierno se enfrenta de esa manera, te das cuenta que este es un gobierno que está dispuesto incluso a aislarse internacionalmente. Parece que no le importa aislarse internacionalmente. Me imagino que creerán que solamente con las relaciones que tienen ya les basta y les sobra. Si es que ellos han realmente meditado al respecto y han evaluado ese punto. A mí me parece que la situación va a ser muy difícil para Venezuela si las sanciones se recrudecen, etcétera, a menos que ellos sepan que no se van a recrudecer. Que lo que ha habido de apertura va a continuar, pero eso no significa que Venezuela perdió su soberanía, Venezuela perdió su capacidad de negociar y de vender el petróleo como quiere y a quien quiere, porque eso lo decide en otro lado. El Departamento de Estado es quien decide cuánto vende, a quién le vende y cómo y en cuánto le vende. Estamos en esa situación peor que en la época de Juan Vicente Gómez, en ese sentido. Mira, finalmente, Luis, la ruta electoral, bueno... Es otra cosa que va a sufrir enormemente. En un año tenemos elecciones... Ajá, a eso iba. Parlamentarias y tenemos elecciones de gobernadores, etcétera. Y a ellos empezaron a decir que van a darles una pela, claro. Si la gente no ha ido a votar antes y se logró estimular ahora con